Si quiero invitar a la escuela Germán Rojas Niño y esa canción es para ustedes. Dice: sería un poco más sincero si pudiera detener o quizás devolver todo el tiempo que se fue, no ignorando el perderte. No te vayas, mi amor, nunca te me vayas, no. Chao, chao. Ok, gracias. Bueno, eh, pues la idea de la que me invitó Mauricio era que planteara una temática para el diálogo y me pareció muy interesante compartirles con ustedes un libro eh, que es el que está anunciado pues allí como el Mauricio, Spartacus, ¿sí? estoy tratando de ver si puedo ir por estos auriculares. ¿Me pueden hablar, por favor? Sí, ahí te escuchamos ¿No me están nítido. escuchando? Te escuchamos bien, Dorita. Sí, perfecto. ¿Me pueden hablar, por favor? Herminia, te estamos Herminia, escuchando nítido. No escucho. Yo Eh, también. te estamos escuchando bien, Herminia. pero ya no escucha. Está probando no auriculares. Herminia escucha bien. Ni oye ni escucha tampoco. ¿Listo, Herminia? Buenas noches para todos. Buenas noches, Buenas noches, Alejandro. Luis. Buenas noches. Ya Herminia arregló el problema, Hugo, iniciemos. Yo, Alejo. Herminia, ¿me escucha? Sí No escucho. escucha. Ah, ok. Bueno, entonces vuelvo a retomar pues lo que venía diciendo. Pues la idea con esta charla, de la charla es compartirles con ustedes, como hemos puesto el título ahí, unas aproximaciones a la lectura del libro Spartacus, Simbología de la Revuelta, escrito por Furio Jesse. No sé si ustedes conocen el libro, voy a ponerlo aquí en la cámara. Este es el libro, porque me parece que es un libro muy pertinente eh, como fundamento conceptual para comprender o dar elementos de comprensión al momento actual de nuestra situación política, como lo he planteado pues, en el rótulo de la charla, pues así como se lo plantea Mauricio. ¿Y por qué es muy pertinente? Porque Furio Jesse, en su libro Spartacus, Simbología de la Revuelta, escribe una crítica frente al movimiento espartaquista. No sé si ustedes conocen esto o no lo tienen presente, pero voy a hacer una pequeña reseña de lo que significa esto. Y luego dar los elementos conceptuales que me parecen importantes para la comprensión de lo que está sucediendo ahora y que nos permita, desde esa comprensión crítica y un poco aguda, como plantea Furio Jesse, intentar entonces, desde de esa misma comprensión, aportar a esta situación de tal manera que podamos lograr un avance y un cambio significativo que, bueno, cuando termine de exponer los elementos conceptuales, podamos hablar un poco sobre ello y yo plantear también mi punto de vista frente a lo que significa, digamos, esta situación actual en Colombia, desde la perspectiva del libro de Spartacus, que como les digo, pues me parece un libro muy interesante de aporte, digamos, conceptual, filosófico a esta situación, porque es evidente que, y sobre todo pues en el grupo en que estamos, ha habido son hombres y mujeres de mucha acción, pero a veces esto hay que contrastarlo pues con las lecturas, digamos, de orden conceptual y teórico, de tal manera que esa acción resulte efectiva en términos de su aplicación. Esa es como la idea pues que me convoca aquí y que me hizo pues aceptar de manera muy emotiva pues la invitación de Mauricio, que les agradezco a ustedes también por la participación y espero que sea pues de algún aporte significativo para ustedes. Bueno,
Entonces, el texto de Spartacus, Simbología de la Revuelta, está leyendo el movimiento espartaquista y lo va a contrastar con el movimiento del año 68. El movimiento espartaquista surge en 1900, después del término de la Primera Guerra Mundial, 1914, se termina la guerra y arranca en enero del año siguiente un movimiento de transformación en Alemania que está liderado por Rosa Luxemburgo e intenta una toma del poder urbano muy cercano a lo que, y teniendo como referente la revolución rusa. Evidentemente ese movimiento espartaquista es aplastado, ¿no? Por las fuerzas de orden. Actúan también grupos, digamos, paramilitares muy cercanos a la realidad nuestra y apagan y aplacan pues ese movimiento. Rosa Luxemburgo, como ustedes lo tienen presente, si no lo saben, pues se desaparece y luego aparece por allá en el río, ¿no? Al otro líder que se me escapa el nombre ahora y no voy a detenerme en ello, compañero de Rosa Luxemburgo, sí lo detienen y como sucede pues aquí en nuestro medio, se desaparece y luego aparece muerto. Es, Furio Jesse, que es un intelectual, como dice el revisor y el que hace el prefacio de esta obra, que se llama Andrea Cavaletti, que también se lo recomiendo, es Andrea, pero es un hombre. Furio Jesse es un hombre, es un intelectual ecléctico, un niño genio, ¿no? Que a los 15 años ya estaba escribiendo críticas de la política romana y que estudió antropología y arqueología y se junta con Carl Ferengi. Carl Ferengi, para que lo tengan presente, ha trabajado muy en conjunto con Carl Jung, psicoanalista pues de la escuela de Freud, que luego se independiza pues de Freud y toma pues su postura crítica frente a Freud. No sé si ustedes tienen algún referente, pero les recomiendo la película de Un método peligroso, en el cual hablan un poco en esa relación con Freud y Carl Jung y esas diferencias pues que marcan también de alguna manera la ruptura pues de la relación cuando Carl Jung se hace pues discípulo de Freud y luego pues como buen discípulo intenta pues superar al maestro en la medida en que está buscando eh, curas que Freud no plantea, ¿no? Freud, pues ustedes saben que Freud en el psicoanálisis no plantea una cura, sino que es la propia analítica del analizante el que tiene que avanzar en ello. Y para Carl Jung eso resultaba incompleto y él estaba buscando además una cura, pero además Carl Jung, como ustedes lo tienen presente, también se metía mucho más allá de la razón y él estaba afectado por fenómenos parapsicológicos, ¿no? Paranormales, pues como se dice, de tal manera que él sentía movimientos, ruidos, percepciones, los sueños de él eran una especie de premoniciones. De hecho, les vuelvo y les recomiendo la película de Método Peligroso. Ahí él se va a soñar con Europa bañada en ríos y eso fue previo a la Primera Guerra Mundial. Después se da cuenta pues que enlaza esto, pues él tiene una serie de situaciones ahí muy críticas con su vida. Que lo llevan a pensar eso, pero con Freud pues no le va a aceptar esto en la medida que, estoy hablando de Carl Jung, en la medida en que Freud dice ya bastante tenemos con revolucionar pues la ciencia con la sexualidad, pero usted que le meta pues condiciones paranormales, pues eso no lo va a recibir nadie, entonces le párate un momentico, vamos despacio. Bueno, esa relación de Carl Jung, lo que estoy narrando de Carl Jung lo tengo que hacer para relacionarlo con Carl Kerenyi. Kerenyi escribe con Carl Jung un libro, entre muchos, entre varios pues que han escrito ellos, que se llama Introducción a la esencia de la mitología.
donde van a empezar a hablar de lo que significa la mitología. Aquí está el texto también, se los pongo allí. Los que quieran pues leerlo, me parece interesante que lo tomen también. Y volvemos a Furio Jesse. Furio Jesse en su condición abandona su liceo a mitad en su juventud, adolescente, y se pone a andar en la vida. Furio Jesse, el escritor Spartacus, es descendiente pues de familia rabina, judío, y Jesse, en medio de su trasegar y su búsqueda de conocimiento, se cruza con Karl Ferengi y se hace una especie de discípulo de Ferengi. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el libro y el ensayo, pues que él intenta, porque eso es un conjunto de ensayos, este libro de Spartacus, lo que va a intentar es explicar ese movimiento, un poco también el fracaso, como él lo puede plantear, del movimiento espartaquista, del intento pues de revolución alemana al estilo a la rusa, ¿no? Y lo va a contrastar con el movimiento del año 68 en la medida que le hace uso de los mitos y mitologemas para mostrar por qué estos movimientos fracasan, ¿no? Voy a explicarles un poco esto del concepto de mito y mitologema, que es lo que hace en la introducción Andrea Cavaletti en el texto de Spartacus. Si esto está muy árido, me dicen, y intentamos pues darle un poco de dinámica, pero pues no sé cómo, no tengo otra manera de decirlo. No sé si estoy siendo claro en lo que voy diciendo. Me dicen por favor para tener retroalimentación y intentar entonces replantearlo. Si hay alguna duda me lo dicen y hacemos una especie de diálogo, ¿de acuerdo? Pues como somos pocos podemos tener los micrófonos abiertos y alguna duda pues me la plantean y hacemos un diálogo para que no quede esto tan magistral y que de pronto los pueda dormir pues con mi tono de voz. Bueno, entonces estábamos ahí en el esquema de los mitos, mitologemas. ¿Qué dice Karl Ferengi en el título del libro Introducción a la esencia de la mitología? Él hace una diferenciación entre mito y mitologemas. Y el mitologema, el lesema, que le agrega el mito, son las narraciones, ¿no?, del mito en sí, que en últimas es lo que le da el concepto y valor a la mitología en la antigüedad. Y entonces lo que dice Karl Ferengi, y que lo retoma Furio Jesse como discípulo de él, es que los mitos, el mito de la antigüedad, era el mito genuino y lo compara con los mitos de ahora, el mito de la modernidad. Y cuando hablo de modernidad, estoy hablando de esta época que se ha marcado a partir de la Revolución Francesa y del inicio pues, de esta era capitalista que arrancó pues, con el mercantilismo y que nos ha llevado hasta ahora, donde se está planteando pues, hasta finales del siglo XX o a mediados, incluso algunos como Freud en su carta de 1915 plantea que la modernidad había acabado, porque esa modernidad le apuntaba a un cambio siempre hacia mejor. Y con la Primera Guerra Mundial, que Freud escribe una carta donde habla del desengaño por la guerra, se da cuenta de que esa modernidad pues también entra en fracaso, y entonces algunos marcan el fin de la modernidad y el inicio de la posmodernidad a partir de ese movimiento. Otros lo hacen mucho más tarde, otros lo dicen, no, es después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre eso hay mucha discusión. Uno podría cerrar la discusión planteando esa diferenciación entre, por ejemplo, Foucault no acepta esa diferenciación entre modernidad y posmodernidad. Para Foucault lo que hay es una contramodernidad, ¿no? Y creo que todos nosotros estamos dentro de esos metarrelatos, esas elaboraciones de pensamiento, de esas formas de inteligibilidad, cómo construimos conocimiento, todos estamos mediados por ese elemento esencial de la modernidad que implica siempre un cambio hacia mejor. Nosotros tenemos en nuestra elaboración epistemológica un metarrelato en el cual nos hace pensar que todo cambio está orientado hacia el mejor, y eso es lo que generó también esa idea de la revolución como una transformación para un cambio hacia mejor, que a lo mejor no estaba muy claro, pero siempre pensábamos que todo iba en esa relación del cambio hacia mejor. Ese es el elemento esencial que determina o que define, digamos, el concepto de modernidad, o que lo distingue
otro tipo de etapas de la humanidad. Bueno, lo que dice Kerenji, perdón, es que ese mito genuino que era era genuino en la antigüedad, era genuino en la medida que eso se correlacionaba con una verdad, ¿no? Si yo creía en los dioses era porque era así. Ahora, en la modernidad, ya ese mito está falseado, porque ese mito se ha distorsionado y se hace una especie de mito de instrumentalización, de tal manera que esa instrumentalización tiene un efecto, digamos, de dominio, tiene un fin político en el sentido de ejercer un dominio sobre otros, ¿no? O sea, ahora lo que nos acompaña es una filosofía del como sí, como hacía otro filósofo pues, alemán, Hans Wenger, y la crítica que hace Freud también en la ilusión de un porvenir, en la cual la gente crea como sí, creo como sí, pero realmente no cree, ¿no? En el mundo antiguo sí creía, si a mí me hablaban de Zeus, yo pensaba que Zeus existía, si yo puedo relacionarme con la divinidad a través de los medios que me los imponían, yo asumía eso como una verdad, yo no lo ponía en duda. La racionalidad, ¿sí? Que gobierna este mundo moderno nos pone en crisis con esos mitos y creemos en los mitos en la medida que esos mitos nos puedan favorecer de alguna manera u otra. Y ese es el punto de partida para entender lo que plantea Furio Jesse en Spartacus. ¿Qué tiene que ver esto con las revueltas? Bueno, él va a coger estos elementos, él rompe, Furio Jesse rompe con su maestro Kerenji en el año 68, con el movimiento del 68, pues que ustedes saben que ha sido un punto, digamos, clave, o un evento muy clave en el desarrollo de la humanidad occidental, y que nosotros no somos ajenos a eso. Cuando se levanta pues los estudiantes y la transformación, la liberación sexual y la idea de que los jóvenes tomen poder, la negación del Estado como tal, como un ente o una institución opresora, ¿no? Pero que luego se tiene que retomar y entra, digamos, en una especie de conflicto y paradoja en la medida en que yo niego un Estado que me oprime, pero me acojo a él para pedir que ese Estado me proteja en esa libertad que yo demando, ¿no? Y esa es la gran crítica que está encerrada en el texto de Furio Jesse. Jesse rompe con Kerenji porque Kerenji plantea este elemento de que el mito auténtico era el mito antiguo y que la modernidad no tiene un mito auténtico, y Furio Jesse, como buen alumno, discípulo crítico, dice no. Yo sí creo en el movimiento del 68, de hecho Kerenji pues estaba un poco aburguesado y ya se negaba que estos jóvenes fueran a desbaratar ese mundo que él ya tenía construido en el año 68, como nos sucede a nosotros, ¿no? Muchos de nosotros en cierta edad ya tenemos ciertas situaciones equilibradas, y aunque podamos agenciar el cambio, en el fondo nos da temor esas transformaciones porque no sabemos qué va a pasar. Y a veces en el fondo también nos negamos a ella, aunque nos cueste trabajo reconocerlo de manera abierta, ¿no? Entonces, no, es como yo la pienso, como yo la quiero, con el mismo cuento de que los jóvenes no saben para dónde ir, entonces hay que decirles qué camino tomar, que es la gran ruptura que se ha dado ahora, ¿cierto? Pero no sabemos hacia dónde. Y ese esquema de la modernidad también ya sabemos que el cambio, si hay algo constante es el cambio, pero no siempre ese cambio será hacia mejor, ¿no? Entonces, cuando Furio Jesse entra a romper con su maestro, lo que va a decir es que realmente sí existe un mito auténtico, y ese mito es la idea de la revolución, de la revuelta, porque él está apelando a la revuelta que se dio en el momento espartaquista y que se dio en el año 68, pero también va a decir que esa idea, que es la revelación de un mito auténtico en la cual yo no sé nada y no está determinado, se va a cristalizar, y cuando esa idea se cristaliza y cuando ese levantamiento se hace largo en el tiempo, se va a volver una ideología, que es lo que nos ha sucedido a todos nosotros. Porque los cambios revolucionarios no se han dado y el único que se posibilitó fue el de la Revolución Francesa
de aquí en adelante ningún cambio se ha dado y simplemente es una ruptura del tiempo histórico, como va a decir Furio Jesse, porque va a romper, digamos, con esa idea de la modernidad, del cambio hacia mejor. Entonces yo rompo ese tiempo histórico y hago que surja una idea que no sabemos para dónde vamos, pero esa idea tiende a cristalizar porque también hay una tendencia a ideologizar cada idea, y cuando esa idea se cristaliza es que se va a conformar, se va a solidificar. Entonces deja de ser un mito auténtico en el que uno no cree y empieza a pegarse a planteamientos ideológicos que lo que llevan es al traste y a intentar retomar nuevamente el curso que se nos había establecido. Lo que sucede aquí y que lo podemos leer ahora, que es lo que yo leía con algunos estudiantes y con algún grupo que hemos trabajado o que he planteado este tipo de ideas tomados desde Furio Jesse, que es lamentable, pero era una especie de premonición nefasta, es que evidentemente, como está sucediendo ahora con el paro, es que esos paros alargados lo que puso en tensión fue la confrontación de dos fuerzas, piedras contra fusiles, donde evidentemente la fuerza de ese gobierno que se ha arrogado la fuerza del Estado acaba con los ciudadanos que supuestamente tienen la soberanía de ese Estado. ¿Cuál es el fracaso desde la perspectiva de Furio Jesse? Es que estamos juzgando, interpretando estos movimientos sociales en función de los mismos metarrelatos, con las mismas formas de inteligibilidad que han llevado el desarrollo de esta era burguesa, esta era de desarrollo capitalista, y por tanto es imposible una real transformación en la medida en que yo intento interpretar y organizar estas rupturas, este surgimiento, esa emergencia de una nueva idea rota, como podemos leer en este momento, la idea de la primera línea, de romperlo todo, porque en último estamos sujetados al mismo metarrelato del esquema del Estado burgués. Y entonces todo nos lleva a organizarnos nuevamente a como es de lugar y cayendo en la misma hegemonía de la opresión. Entonces simplemente se podría ver una transformación del ejercicio de la hegemonía, de quien tiene el poder encima, pero el esquema de explotación, explotado, opresor, oprimido, no va a cambiar, que eso es lo que llevó al traste y eso es lo que hace que los autores más críticos como Jesse, Hannah Arendt, entre otros, y Michel Foucault, que también eran muy socialistas, después también poniendo en crisis esa revolución rusa, porque lo que se hizo ahí fue un cambio y no aceptarla como una revolución realmente, porque estaba mediada por el mismo metarrelato del desarrollo capitalista. Lo que cambió ahí era que la economía que estaba en unos burgueses pasaba centralizada al Estado, pero el mismo esquema de opresor oprimido, de explotado explotador, seguía vigente. Por tanto, no cambió nada. Entonces, lo que va a decir Furio Jesse en su texto, con una elaboración magnífica, es que, por un lado, es que uno se vincula a un movimiento y esa idea que surge en la medida en que ese movimiento se homologue con demandas de orden personal, pero que una vez alguien y hace uso pues para eso de una obra que escribe Bertolt Brecht, ¿no? Y lo compara pues con el barco de Ebrio, una vez que uno logra resolver su problema personal, entonces se hace un margen y empieza a acomodarse nuevamente ante la misma situación que venía dándose, porque prefieren más una especie de estabilidad que ese caos que no se sabe para dónde nos va a llevar. Y esa es una realidad que tenemos que mirarlo. Entonces, cuando Furio Jesse va a hablar en su texto de que hay que un levantamiento que es diferente a una revolución, es una ruptura con el tiempo histórico y que realmente en esa idea que retoma pues como una especie de mito auténtico, deja de serlo cuando ese mito auténtico se cristaliza y se convierte en una ideología. Y se convierte en una ideología porque hay que darle un sentido, y eso es lo que está inserto dentro de nosotros, dentro de nuestra elaboración epistemológica, que tendríamos que entrar a cuestionarla
de tal manera que nosotros pensándolo así, ¿cierto? Pensando que estas ideas no pueden estabilizarse dentro de un metarrelato que ya existe, porque entonces la llevaríamos al traste. Habría que replantearse nuestra manera de pensar, nuestras formas de inteligibilidad, de interpretación del movimiento, de lo que está sucediendo, de tal manera que realmente podamos interpretarlo o intentar darle un sentido nuevo, diferente a cómo la tradición se ha venido desarrollando. Y esa ruptura es muy compleja porque, como va a decir Furio Jesse, un levantamiento no está fundado, no está correlacionado con el pasado ni con el futuro. Un levantamiento es el pasado, mañana y el anteayer, de tal manera que no hay una relación directa. Por eso habla Furio Jesse de la ruptura del tiempo histórico, porque esa modernidad que les expliqué ahora, que les dije, está correlacionado con una idea histórica de un cambio constante siempre hacia mejor, que eso es algo también propio de la era cristiana. Antes de la era cristiana, el tiempo no era cronológico como lo medíamos, pero lo que hicimos con la era cristiana es que ese tiempo divinizado se bajara a la tierra, ¿cierto? Se hiciera secular, y esa secularización es que nosotros nos marquemos nuestro tiempo en función de la llegada de Jesús, lo que no sucedía antes, ¿no? Y eso que puede en apariencia no ser pues nada trascendente, realmente es bastante trascendente, porque hace que nosotros pensemos siempre en ese cambio, esa transformación, y no nos liberemos de ese movimiento, de ese evento histórico. Eso es lo que han trabajado pues autores como Hegel, donde ha buscado cómo el espíritu, la historia nos va llevando a todos nosotros, y la historia, y ahí está inserto ese metarrelato histórico, ¿no? Esa historia nos va llevando, ese espíritu absoluto va a llegar hasta una transformación, una elevación que nos lleve pues hasta la divinidad o a la elevación divina o lo más cercano a ella, lo que no sucedía antes. Y eso, desde la perspectiva de Furio Jesse, que es un estudioso, digamos, de la arqueología y de los mitos antiguos, se lo atribuye a esta ruptura del mito. Nosotros somos una sociedad moderna donde la secularización, en la medida que han avanzado los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, se ha hecho cada vez más extrema. Es ahora donde uno ve una proliferación de nuevas iglesias, esa búsqueda de espiritualidad que se lleva al extremo la secularización, que hace que el hombre vuelva en una especie de eterno retorno a una reconstrucción de un mito que evidentemente va a ser falseado, porque no es un mito que está mediado por unos mitologemas, por unas narraciones que vienen de una tradición histórica, una tradición, digamos, que normalmente no se escribía mucho, pero sí que se narraba uno a uno, y la cual uno realmente creía. Por tanto, esos levantamientos y esos elementos que yo quiero aportar acá, ese levantamiento por ejemplo, si bajamos esto, comparamos el movimiento espartaquista, ¿cierto?, de Alemania con el movimiento del año 68, y este levantamiento que hemos tenido aquí ahora, que es fruto de una situación histórica también muy particular, que Colombia lo dio, pero no solamente es Colombia, y está Chile, y ustedes han visto pues ahora que tenemos la posibilidad de las redes, como en muchas partes del mundo hay una especie de agote de este modelo de explotación capitalista tal como se ha dado, que ha puesto en crisis también ese desarrollo, y lleva unas nuevas transformaciones que tienen que ser leídas desde una perspectiva muy diferente a ese modelo moderno de revolución burguesa, de revolución capitalista que nosotros estábamos acompañados. La Constitución, por ejemplo, que gobierna cada estado o nación, es fruto de la revolución. Esa lectura la ha hecho Michel Foucault muy juiciosamente, y lo que planteaba Michel Foucault, que es una lectura que hace de Kant, ¿no?, en su libro En el conflicto de las facultades, lo que planteaba Kant era que la revolución tenía que llevar la consecuencia, diciéndolo de otra manera, la consecuencia de una revolución sería la Constitución. Uno diría, bueno, en el año 91, y con todo lo que le dice, uno dice, no, nosotros llegamos a ese año 91, espero no le suene despectivo eso, pero realmente no fue así, ¿no? Y es que nosotros generamos el movimiento, pues no, porque
ese movimiento, esa transformación de la Constitución se dio porque había una hegemonía del poder que estaba aquí y un mundo capitalista afuera, globalizante, que estaba empujando para que este paísito, este pesebre estatal que nosotros tenemos, modernizara su constitución, que llevaba 105 años, recuerden que la última fue en el año 1886, y le diera ese cariz burgués que necesitaba para entrar en auge todo el desarrollo del modelo globalizante. Entra la nueva constitución en el año 94, Gaviria arranca con su apertura económica y rompe con todo ese esquema del Estado-Nación, en la cual se suponía que nosotros, cada Estado era soberano, así como fue establecido pues con la Revolución Francesa y a partir de ahí pues con toda la tradición inglesa también, en la cual cada Estado, en función del desarrollo económico y capitalista, iba a cuidar el desarrollo de ese esquema de productividad de tal manera que ese Estado protegiera a todos los miembros de esa comunidad. Eso lo puede uno leer muy fácilmente en La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero ahora, con la globalización, todo lo que nosotros hemos narrado en la Constitución es letra muerta. La soberanía popular que ahí está puesta, pues se hizo evidente que no es popular, que hay una razón de gobierno que se impone por las razones, usurpa la razón del Estado y de la nación, y hace uso de la fuerza, y hablo de la policía y además del ejército que estaban dados, de la policía en el caso de la civilidad, para cuidar la civilidad. Ese gobierno que se arroga esa razón de Estado, usa esa fuerza para entrar a oprimir a los supuestos soberanos, y que en el papel está. ¿Y por qué sucede eso? Porque evidentemente la categoría de Estado-Nación entró en crisis desde inicios del siglo XX y nosotros estábamos fundando ese Estado-Nación moderno a finales del siglo XX. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta vamos a estamos chocando frente a idealizar situaciones que son absolutamente ajenas a una realidad económica que nos gobierna, una realidad y una ética burguesa, como lo va a criticar Furio Jesse aquí, que nos establece una moral de respeto a unas normas que solamente son viables de respetar por el subordinado, pero no con el que ejerce la hegemonía. El famoso esquema pues hegeliano del amo y el esclavo, de dialéctica y el amo y el esclavo, que Nietzsche también lo retoma, en la cual se establece una ética y una moral del amo para que lo cumpla el esclavo, pero el amo no está dispuesto a cumplir una moral que se le establece al esclavo, porque ningún Estado o ninguna fuerza hegemónica está en capacidad de gobernar con el argumento báculo, o sea, ninguna hegemonía, ningún Estado, ningún principado, ningún reino ha sido en el desarrollo de la humanidad capaz de sustentar una hegemonía simplemente bajo el ejercicio de la fuerza. Se requiere esos esquemas de orden moral y en el mundo moderno, y moral político y ético, y en el mundo moderno ese esquema está mediado por la Constitución. Esa Constitución en la cual nosotros nos amparamos y buscamos el soporte y el apoyo, también nos somete en la medida que nos piden a nosotros como ciudadanos comunes cumplir con ese deber, pero el que tiene la hegemonía en este caso nuestro el gobierno, se arroga ese poder del Estado que supuestamente se ha delegado por parte de la soberanía popular para hacer con este Estado una especie de agente del mercado global internacional, que es a lo que nos ha llevado ese desarrollo de la economía globalizada, donde el Estado-nación ya deja de ser ese leviatán, ese gran hombre gigante, que era la idea de Thomas Hobbes, que fuera más fuerte que sus conformadores, que sus agentes fundantes, o sea, que los ciudadanos, porque ahora hay gente y potencias y hay corporaciones mucho más fuertes que un Estado. Y si vamos a juzgar en Colombia, pues el narcotráfico, que es un agente, digamos, que entra, digamos, en esta situación de desarrollo de nuestro Estado-Nación a finales del siglo XX y
inicios del siglo XXI, pues las fuerzas del narcotráfico son mucho más fuertes que el Estado y lo estamos viendo. Como ese narcotráfico pasa por encima de cualquier fuerza moral, legal, política, jurídica, y hace y actúa acorde a las condiciones y a las necesidades que tiene cada el grupo hegemónico. Entonces, este país nuestro que pasa de ser un país de narcotraficantes a un país narcotizado, pues es paradójico pues que nosotros estemos demandando y además porque nos toca hacerlo, ¿cierto? Que el Estado cumpla con un deber que el gobierno no le interesa porque es un gobierno que está manejado por una élite mediada por el narcotráfico y que además es un narcotráfico que no es de orden nacional. Ustedes se han dado cuenta y lo tienen claro, ustedes mantienen muy informados porque Álvaro Uribe, el que se le atribuye pues todo el mal de este país, pues es un simple agente, digamos, de un movimiento internacional globalizante que mientras él cumpla con lo que le establecen a nivel internacional, aquí lo dejan hacer lo que le dé la gana. Uno así puede hacer un símil con una especie de mayordomo que se le manda a que produzcan esta finca y no importa usted qué hace con los peones, lo importante es que me rinda las cuentas a mí y lo dejamos que haga lo que dé la gana y tiene que dar látigo, lo hace y el que no le haga caso lo elimina y no se preocupe que yo lo respaldo. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, ¿qué pasa con el levantamiento? Porque la idea es hablar del texto de Furio Yossi, de Furio Jesse. El levantamiento, que es algo, digamos, que es muy legítimo, una idea, digamos, auténtica desde la perspectiva de Furio Jesse, termina cristalizándose si nosotros le damos una elaboración ideológica de dominio, de poder darle un sentido más realista o de mayor duración, en la medida que ese levantamiento que fue muy auténtico de la primera línea y que sigue allí y que se está mermando la fuerza. Yo estuve mirando las marchas y evidentemente pues no convocan cuando salen los centrales obreras. Ese movimiento tendrá, si no se mira desde una perspectiva diferente, tendrá que adecuarse a las condiciones de ese tiempo histórico y entonces esa ruptura del tiempo histórico vuelve y se organiza y coge el mismo ritmo y entonces vuelven, como dicen ahora los medios de comunicación, todo vuelve a estar normal, como si antes la normalidad fuera la misma opresión, ¿no? Entonces, la idea con la lectura que yo les planteo es poder tener presente que un levantamiento como tal, si bien es muy importante y si esa gran gesta no se lee de una manera diferente, como viene siendo el desarrollo de lo que hemos denominado moderno, el movimiento va a terminar simplemente apagado y con los costos que ya hemos visto, pues que ya se han pagado, ¿no? La muerte, como ha pasado con todos los intentos de levantamiento subversivo, la muerte de muchos jóvenes, de muchas personas valiosas que simplemente serán reconocidos, digamos, dentro de ese sacrificio. Dice Furio Jesse también como para cederles la palabra y poder hacer un diálogo, que todo monumento y toda demanda moral que se hace en relación con, con lo que tiene la hegemonía es un reconocimiento también de derrota, ¿no? Un poco leyendo lo que monumentos que se han hecho pues de la resistencia, pues ese movimiento de resistencia es cuando uno intenta ese tipo de hacer esos monumentos, esas demandas morales a una hegemonía que le importa un comino, ese tipo de demandas morales, lo que en el fondo es que está intentando una victoria moral, ¿no? Por tanto aceptando una derrota real de un intento de transformación que fue apachurrado porque evidentemente el que tiene la hegemonía del poder, en este caso el gobierno que se arroga fue fuerza del Estado y pone a la policía a su servicio y al ejército, pues evidentemente cada monumento que se haga y cada homenaje, terrible sería no hacerlo, pero en el fondo, en ello subyace
idea de derrota. Bueno, yo quisiera hablaran, dialogáramos, porque a lo mejor eso que estoy planteando aquí pues es muy pesimista y negacionista, pero es lo que yo leo en relación con el libro de Espartaco y espero que intento ideológico, intento simplemente plantear elementos de juicio para poder nosotros dialogar y replantearnos cómo interpretar esta situación que nos está acaeciendo en este momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Hugo? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Hugo? Pero voy a abrir la ventana que tengo un calor. Pues antes que nada, darle las gracias a Hugo por esta cuestión que tiene. A mí me gustaría saber, Hugo, que siendo pesimista igual que usted, ¿qué podría hacer o qué es hacia el futuro lo que cambiaría estos movimientos que se han dado hoy, que en medio de todo pues han sido buenos porque fue un despertar, pero a veces yo siento que son un poquito sordos o egoístas porque creen tener la verdad absoluta. Entonces, siendo así como también un poco pesimista, ¿qué ve usted hacia el futuro? Bueno, eso voy a arrancar con una frase de Filóstrato que decía: del futuro solo conocen los dioses, los hombres solo conocen el presente y los sabios lo que se avecina. Bueno, eso lo retoma un poema acá abajo y donde dice: mientras ante el vulgo en la calle nada oye. Y eso suena mucho más pesimista, pero esa es la realidad. Es evidente que estamos en un momento histórico de una ruptura que yo he comparado con el siglo XVI. El siglo XVI fue un siglo absolutamente de gran crisis y estas crisis llevaron a una transformación. El siglo XVI marca el inicio de esta modernidad, una primera modernidad que luego fue reformulada en el siglo XVIII y retomó unos cauces diferentes a como se estaba dando en el siglo XVI. Siglo XVI, si ustedes los tienen presente, tuvo hasta el cambio del calendario, ¿no? Del calendario juliano al calendario gregoriano. Y entonces se dieron cuenta Siglo XVI fue el Renacimiento, ¿no? La época del Renacimiento. Que también dice Hannah Arendt que no fue renacimiento, sino que fue el declive, como pasó en la época de Platón y Sócrates y Aristóteles, que es el referente que nosotros tenemos, digamos, de la filosofía occidental ahora, pero estos filósofos hacen parte de la crisis de unas sociedades griegas que se vinieron a pique. Siglo XVI, por ejemplo, el calendario, como les decía, en 1482 se corrigen 12 días, pasamos de octubre 4 a octubre 15, o sea que los que nacieron el 7, el 8, eso no se devuelve por el tiempo, no hubo nada, o sea, y yo lo digo así porque es que si uno cree en los mitos, si uno piensa que el tiempo es único y exacto, y un día te dicen, no, mire que eso no es así, y resulta que usted el 5 pasa al 15, pues esa es la crisis emocional y la crisis, digamos, existencial es muy fuerte. La matanza de Santa con la guerra entre la división, por ejemplo, entre los católicos y protestantes, Maquiavelo está también ahí, llega al siglo XVI, está, ¿cómo se llama? Nuestro querido Leonardo da Vinci, que llega hasta el 1520, aparece también los ensayos de Michel de Montaigne, en los mis ensayos, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, en esos ensayos, por ejemplo, en Erasmo de Rotterdam, había una ruptura con una idea de la universalización.
esa idea de universalizante que nos gobierna ahora y que intentamos a todo planteamiento buscar una idea general y abstracta y universal, en ese momento no había. Por eso uno puede leer en Michel de Montaigne simplemente una expresión muy subjetiva, y uno lo ve también en Erasmo de Rotterdam. Por otro lado, las ciudades-estado entran en crisis y empieza Maquiavelo a hablar de lo Estado, del Estado, una idea pues que junten ciertas ciudades en un Estado y configuren por lo que ahora nosotros conocemos como Estado. La crisis también económica en Europa en ese siglo alcanzó niveles del 400%, las hambrunas, la caída pues, del modelo de producción de los latifundios, ¿no? También una cantidad de siervos que se rebelan, y ahí en esa idea también hay una ruptura un intento de ruptura con los establecimientos de los esquemas de dominio. Uno lo puede ver también en lo que sucede con los carnavales, por ejemplo el carnaval de Romance, que narra Manuel Lorroy, como en los carnavales, que es una especie de, también lo retoma Furio Jesse, los carnavales son una intención de romper con todo patrón de establecimiento, eran claves en el control de la sociedad, y en esos carnavales la gente empieza a disfrazarse y se ponen máscaras, de disfraz de animales. Eso es un intento de romper con la racionalidad que gobierna y que oprime también. Hay una idea de gubernamentalización allí, que lo lee también Foucault en ese siglo, en la cual se rompe todo un estilo de tradición, desde el siervo servía pues al señor que estaba en el dominio de la tierra, y simplemente era que esa era la vida y no más. Si yo nací pobre, pobre me muero, ¿no? Y si nací dueño de un latifundio también, ¿no? Y yo soy un feudalista, pues lo seré ya, y soy rey ya, y todavía hay una tradición que no puede romper con nada, y ahí entra en crisis esto. Yo comparo ese siglo XVI con el siglo nuestro. Bueno, aparece también la crítica, pues, y desde la ciencia también, ¿no? Como ya la Tierra deja de ser plana y empiezan a ponerse en cuestión, pues, que la Tierra es redonda y la Tierra se descentra, ¿cierto? Y se descentra la Tierra y el hombre entra a ocupar esa condición centralista, ¿no? El sujeto como tal, y arranca una nueva era. Yo traigo esa colación para decir, nosotros estamos en una época igual, pero como sucede con toda época y toda lectura retrospectiva, pues solamente los que lleguen a un siglo o los que estén en el siglo XXI, XXII, podrán leernos en nosotros qué realmente estaba sucediendo. Pero es evidente esto que nosotros estamos hablando ahora de la ruptura, ¿no? Y ustedes ven, Julio Jesse es un hombre crítico que murió en el año 80, nació en el 40, en el 80 no ha cumplido 40 años. Eso viene agenciándose por gente que ha empezado a vislumbrar esto, ¿no? Y que se da cuenta de que más o menos las cosas no están funcionando como son, pero nosotros estamos viviendo esa realidad que algunos ya la habían anunciado, una realidad de la ruptura con el Estado-Nación, y eso nos cuesta trabajo aceptarlo, ¿cierto? Pero la realidad nos dice que es así. O sea, la soberanía popular que está en el papel y que es legal, es porque que es supuestamente legítima, ¿porque no se respeta? Pues porque eso ya no lo respeta nadie, ¿no? Este gobierno es absolutamente, uno dice, no, es que uno se contenta diciendo que Duque es un cerdo, como si los cerdos tuvieran valores morales tan despreciativos y tan infames como Duque, porque no hay más que hacer. Pero ellos no son ningunos imbéciles, ellos están respondiendo a un ejercicio, una hegemonía que te dicen, no importa, vaya por encima de los poderes, que la división de los tres poderes para el equilibrio de un Estado, eso también se rompió, porque el Poder Ejecutivo tiene poder económico y ese corrompe los otros poderes, que ustedes lo han visto, nosotros lo sufrimos. ¿Y qué nos queda? No, escuchar el crítico, pero más allá de la crítica no hacemos nada, más allá de la caricatura no hacemos nada, ¿no? Bueno, esa ruptura la dan los jóvenes y yo no sé hacia dónde iremos, pero es evidente que ya nadie está comiendo cuentos. Yo ya leí ayer y ustedes tienen que haberse dado cuenta también
y eso que yo no ando pues tan metido pues en las noticias inmediatas, pero era imposible no darse cuenta cómo el pastor Milton fue a Siloé y a él lo sacaron, ¿no? Y eso es un cambio, una transformación que yo no sé a dónde va a llegar, pero te digo, porque además yo la tendría que leer desde ese esquema burgués que me he aprendido, ¿cierto? De la lectura, porque es que, como lee Michel Foucault, habla de los epistemes, ¿cierto? Cada momento histórico tiene un episteme, la manera que uno construye mundo y vida. Todo está mediado por el lenguaje, y si nosotros no pensamos la muerte diferente como la pensaba el del siglo XII y el del siglo XV y el del siglo XVIII, es muy diferente, ni la vida tampoco. Entonces, cada quien en su momento histórico lee eso y nosotros lo que sí podemos darnos cuenta es que ese tiempo histórico que nosotros veníamos, nosotros los más mayores veníamos trayendo, se ha roto, que evidentemente ya ese avance hacia mejor que uno pensaba y la transformación y la revolución, eso no va a ser así. Y van a haber otras situaciones que yo no sé cuáles sean, pero evidentemente hay que empezar a replantearse, y lo que yo podía plantear, digamos, como si me piden alguna idea, es empezar a romper esos esquemas. Y soltar, que nos cuesta, porque nos quedamos sin nada. Si yo no tengo formas de inteligibilidad para pensar el mundo, entonces ¿cómo lo voy a pensar? Pues hay que empezar a darle apertura a nuevas tendencias para ir pensándonos cómo se va, hacia dónde se va a desarrollar este mundo, e intentar dar ideas, sobre todo a los jóvenes, porque yo creo que estas transformaciones nosotros no alcanzamos a verlas, digamos, consolidadas, como les digo, será un historiador en el siglo XXII que pueda leer, y de pronto en el siglo XXIII lo leerá mejor también, a decir cuáles fueron los cambios esenciales que dieron una transformación que los llevó a ellos donde estaban. Kant, por ejemplo, y que lo retoma Michel Foucault, entre otros, es el que logra una transformación de la filosofía, porque hasta el momento en Kant, la filosofía siempre estaba pensando en el origen, en el punto de partida, ¿cierto? Y Kant lo que empieza a plantearse, y que lo retoma Foucault con una gran fuerza, la pregunta es ¿por qué llegamos aquí? Eso es lo que llama una ontología del presente. Entonces, la pregunta ahora de la modernidad es ¿por qué estamos aquí? Pero nosotros, si la modernidad está en crisis, ya no basta por contarnos por qué llegamos aquí. O sea, ¿qué nos trajo aquí a esta orilla, a este rincón, a este sitio? Ahora la pregunta es ¿hacia dónde vamos? Porque como hemos roto y el tiempo histórico se ha roto con la modernidad, ahora no nos queda fácil como uno pensarse hace 50 años, un poco antes, que la educación daba para que uno creciera económico y socialmente, ¿no? Entonces se dan cuenta que llegar a la universidad no tiene esa posibilidad, antes sí la tenía. La educación, que era el paradigma de crecimiento, pues también entra en crisis, sobre todo qué tipo de educación se está dando, ¿no? Todo eso se ha roto. Y lo que yo veo es un mundo abierto, donde la juventud tiene que empezar a construirse y tiene que entrar a formarse y entonces replantearse y no caer en la trampa de ir pensando el mundo, o sea, los que estén construyendo como venía dándose, no. Hay que plantearlo de manera, intentar transformar. Realmente yo creo que estamos viviendo una etapa de revolución, no como lo pensamos, no como la pensamos nosotros. La revolución, por ejemplo, desde la perspectiva de Hannah Arendt, que es una filósofa judía alemana, para ella la verdadera revolución no fue la revolución francesa, sino la revolución norteamericana. ¿Y por qué ella dice eso? Porque la revolución francesa lo que cambió fue la hegemonía del poder. Ustedes lo pueden ver en muchas películas de la revolución francesa, como Danton, por ejemplo, que les recomiendo ver la película de Danton. Y es que la revolución norteamericana, como llama Hannah Arendt, entre otros autores, sí fue un cambio realmente de un paradigma a otro, porque cuando se dio la revolución que nosotros llamamos la independencia norteamericana, esa revolución, esa independencia no estaba, como pasó con la revolución francesa, en función de superar la pobreza y la miseria, sino en función de que esas colonias que se habían construido allí, ¿cierto?, tuvieran su propio gobierno, que ya lo habían construido
nuevas colonias norteamericanas era riqueza y crecimiento. Mientras tanto, Europa estaba muriendo de hambre. Por eso cuando los franceses se asombraron y los europeos se asomaban a ver, intentaron una transformación, pero evidentemente no contaban con los recursos que tenía América, Norteamérica me refiero. En América del Sur pues sucedió una cosa muy diferente a lo que sucedió, porque mientras allá habían colonos, aquí habían conquistadores, y eso pues es una diferencia grandísima en las transformaciones. Hugo, Y eso pues tiene daría la para... palabra Jairo. Dale, Jairo. Gracias, Hugo. No, digamos que yo tengo algunas inquietudes, Hugo, en torno a esos ciclos, digamos, de un poco, por ejemplo, el 70, el 80, es de una juventud latinoamericana y centroamericana rebelde, armada, jugando a fondo por cambio de estructuras profundamente. Prácticamente la única que lo logra es Nicaragua, ¿no? Pero Centroamérica era un polvorín, hermano. Y el imperio controla el asunto. Hacia finales del siglo y empezando el siglo XXI, Centroamérica de nuevo es un infierno, pero de manera distinta, porque es una juventud bandida, digamos, los famosos maras, los famosos maratruchas, la cantidad de jóvenes presos y digamos sin posición política, sino en una actitud de delincuencia. Y Hugo, digamos, lo que sucede aquí en Colombia, pero específicamente lo que sucede en Cali, nuestra ciudad, donde con un gobierno supuestamente de izquierda, hermano, del 28 al final de abril, hay 2.000 acciones durísimas contra el establecimiento, los ataques a bancos como nunca se había visto. Entonces, digamos que, ¿cómo se puede leer eso, Hugo, en Cali? Sí, donde hay un gobierno que aparentemente es de avanzada, pero su población, hermano, reacciona y saca de control a todo el establecimiento. Adelante. Pues la verdad, Jairo, yo no creo que sea un gobierno de avanzada. Si uno ve las alianzas, aunque se tomó el poder, estamos hablando del alcalde, ¿cierto? ¿De la alcaldía? Pues Sí, yo no veo ninguna Hugo. avanzada porque se alió con los que estaban, los corruptos más reconocidos y que ha tenido la comarca, como es la gobernadora y que sigue gobernando además, ¿no? Así como Duque. Simplemente sacó las uñas. Y él se adecuó, si lo vemos desde la perspectiva que estamos hablando, se adecuó al esquema de la estructura burguesa y se da cuenta, él dice, no, yo podría interpretando diciendo, no, esto no tiene sentido, la revolución no tiene sentido y me acomodo en lo personal, ¿ves? Y cobro la muerte de mi padre de otra manera, estoy cobrando el impuesto y le está sacando provecho a eso, pero es evidente que el tipo no tiene nada avanzado, además porque no tiene ni idea de nada, uno se da cuenta que es igual de mentiroso, no, eso es un Duque también, que no le importa mentir, armar pequeños shows estúpidos que no se engañan ni él mismo, como la camisa azul que se la pone blanca, ese tipo de cosas estúpidas que indignan, porque realmente son indignantes ese tipo de elementos, de acciones como si el pueblo fuera un imbécil y ya no lo es, ¿ves? Y es por eso es que ya no, que tú hablas de los movimientos que dejaron de ser políticos, volvieron bandidos, como tú dices, ¿no? ¿Cierto? Pues que evidentemente han roto con ese esquema ético burgués que se le imponía simplemente al esclavo, pero que el amo no lo cumple, o sea, una moral esclava que simplemente me la imponen a mí, ¿no? O sea, sea honesto en el trabajo, pero usted me está explotando. Entonces el patrón no le pide al trabajador que sea honesto, que llegue a las 8, que se vaya a las 12, ¿no? Que se dedique al trabajo, ¿cierto? Pero él le paga lo mínimo.
que le dé más tiempo extra, ¿no? Pero él no hace nada, al contrario, y cuando están las ganancias, él no le da más allá de lo que le pactó en el trabajo. Pero si está en crisis, entonces él le pide al empleado que le colabore y que sostengamos la empresa. ¿Ves? Ese tipo de moral utilitarista, pues eso está en crisis, además porque todo está en función de las sociedades del trabajo, y la sociedad nuestra es una sociedad del trabajo sin trabajo, porque también entró en crisis el desarrollo industrial con la era informática, pues la productividad se incrementó, pero sin la mano de obra. Ese esquema, digamos, de la plusvalía, de la lectura marxista inmediata, pues de que el trabajo, la mano del hombre, la mano de obra es la que genera la plusvalía, pues eso ya también hay que replanteárselo también y leerlo de otra manera. Porque es que ya el desarrollo tecnológico que han hecho unos pocos hombres, esa tecnología que algunos han invertido muchísimo, pues esa tecnología también genera plusvalía, ¿no? Entonces, también hay que romper esos esquemas. Los movimientos del 70-80 estaban mirando como horizonte el bloque socialista todavía, aunque ya en Europa, por ejemplo, el movimiento espartaquista, ya después de que se da las crisis, ya muchos habían renunciado cuando se dan cuenta de los gulag y todo lo que sucedía en Rusia y la explotación que hacían pues los movimientos del 68 también, movimientos pues que se da en Checoslovaquia, ¿no? Donde realmente la panacea del movimiento socialista pues entra en crisis también, porque pues realmente deja de ser una revolución y lo que hace es que el Estado se arroga el poder que tenían los burgueses. Esto ha entrado en crisis completamente, pero vuelvo e insisto, lo que tenemos que hacer es replantearnos y intentar porque no es fácil, establecer formas de inteligibilidad, formas de comprensión epistemológicas, de construir conocimiento y de comprensión con nuevas formas de comprensión, no el mismo modelo que tenemos nosotros. Ese esquema de revolución y constitución que daba lugar al Estado-Nación, pues eso ya entró en crisis también. Pero no, y hay que quitarle digamos, el velo, digamos, negativo, ¿no? Pesimista, no, es que no, o sea, quitémosle juicios de valor a eso, valoraciones maniqueas ahí, y lo que tenemos que hacer es mirar que se transformaron las cosas y entonces ser creativos. Se pone a hablar con él. Sí, ¿aló? Compañeros, por favor, cerremos los micrófonos mientras está hablando. Bueno, el cedo la compañero palabra, yo Hugo. no he leído aquí que estaba Fernando y Marta que han pedido la palabra. Fernando la pidió primero, luego Martica. Y Néstor García también veo por acá. No, me interrumpen, por favor, porque es que... Hugo, en el orden no me dejen hablar. Hugo, en el orden va Fernando, Marta y Néstor. Entonces, Por favor, interrumpan. les solicitamos que hagan las preguntas concretas para que nos rinda el tiempo y otros compañeros puedan participar. Pues yo tengo pregunta y comentario. A ver, buenas noches para todos y todas. Buenas noches, Fernando. Yo no comparto el sentimiento de derrota. Es decir, fundamentalmente porque siento que es un proceso, porque hay un sentido de proceso. Y las derrotas hacen parte de los procesos históricos. Es decir, nadie puede pensar que no hubo derrotas en los procesos que llevaron al triunfo del capitalismo. Hubo 1000 derrotas. Y al final se impuso el nuevo sistema. Entonces yo creo que hay que hacer una reflexión sobre el sentido del proceso. Esa es como una primera reflexión que también lleva como una pregunta implícita, ¿no? La otra es, bueno, más allá de que la derrota es un concepto subjetivo. Es decir, la derrota existe si se acepta. La derrota no existe si no se acepta. Pero bueno, lo otro es, yo creo que también hay que valorar una serie de cambios culturales que deja este proceso. Y el primero de ellos es el sentido, dijéramos, de la ruptura del miedo, la ruptura de la apatía, la ruptura de la no participación, el hecho de que la gente salga aún sin vanguardia, aún sin organización, aún sin trabajo político, aún
sin las maneras clásicas de organización que la izquierda pretende tener siempre como la razón. Creo que son elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? El otro es que por esa misma vía se impone una reflexión a la izquierda. Es decir, se impone una reflexión a la izquierda toda, se impone una reflexión a la izquierda armada, ¿sí? Y a la visión, dijéramos, reduccionista del ejercicio de la violencia, y se impone una reflexión a la izquierda legal que reduce lo político a lo electoral. Y esa es una discusión pertinente hoy cuando estamos pensando en el 22. Es decir, nosotros estamos, yo estoy de acuerdo, hay que ganar las elecciones en el 22 de Congreso y de presidencia, pero no basta con eso. No basta con eso y tenemos múltiples ejemplos en América Latina de que lo electoral no agota la transformación. Si nosotros no hacemos otros elementos, si no pensamos en el problema del poder, no vamos a ser capaces de consolidar la transformación. Lo otro es, yo siento que hay un momento, eso es como que Gramsci dice que no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo. Entonces yo creo que estamos en un momento de esos, y esos son momentos de confusión, son momentos complejos. La otra reflexión es sobre el problema de lo regional. Yo me hago la pregunta, ¿será que hay unas conexiones que nosotros no estamos viendo entre los estallidos que se han venido en América Latina, en Chile, en Colombia, en otras partes, lo que pasa en Cuba? Independiente de los signos políticos de los gobiernos, ¿no será que estamos dejando de ver algunas cosas allí? Sabiendo que por lo menos en Cuba hay una situación muy particular, ¿no? Independiente diferente de las demás. Pero yo me hago esa pregunta sobre el problema de lo regional. Y lo otro es, cuando se habla de la crisis del Estado-nación, yo siento que ese es un análisis demasiado europeo. Siento que es un análisis muy hecho desde Europa. Es un análisis que no tiene en cuenta la realidad de América Latina. Es decir, aquí nosotros no hemos terminado de consolidar un proyecto nacional. En América Latina no tenemos proyecto nacional. En América Latina tenemos proyectos de las oligarquías y de las élites. Y no hemos consolidado ni hemos construido proyecto nacional. Por lo tanto, no tenemos, dijéramos, los elementos exactamente iguales para el análisis que hacen en Europa sobre el problema del Estado-nación. Y ya para terminar, yo no creo que haya una sea referente. Es decir, con todo respeto, ¿no? Pues esas son posturas, pero yo no creo que una académica, filósofa, con militancia sionista confesa, con una postura pro-yanqui en diferentes entrevistas, que reniega de la lucha estudiantil pacifista en contra de la guerra de Vietnam, que ataca fuertemente los movimientos del tercer mundo, que dice que el tercer mundo es una ideología, sea nuestro referente. Es decir, una mujer que reivindica la revolución americana, le llama revolución americana cuando esa independencia americana es la independencia más retardataria que hubo en América. La independencia de carácter religioso, la independencia de carácter racista, la independencia profundamente retardataria, y ella cree que esa es la revolución. Y deniega la revolución. Fernando, por favor, la pregunta. Yo lo digo porque me parece que es parte del debate. Entonces yo lo mantengo en clave de reflexión, pero lo hago también en clave de preguntas. El problema de la nación, el problema de la derrota, el problema de América Latina y el problema de la izquierda en la que estamos. Gracias. Bien, Fernando. Le damos la palabra a Marta Belén y Hugo, sí, para que te conteste en grupo. Marta Belén. Vale. Micrófono, Marta Belén. Marta Belén. No me escucho. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, estaba apagada esta pingada. La primera es que yo creo unas cosas. Yo no conozco al alcalde de Iván, no lo conozco, nunca lo he tratado. Pero una cosa sí estoy casi segura, y es que llegar a ocupar un cargo como el que él está ocupando, o llegar a ocupar cualquier otro cargo, si no tiene gente de apoyo, tiene que aliarse y tiene que terminar haciendo y obedeciendo órdenes como le pasó a él, a diferencia de Gustavo. Gustavo, cuando fue alcalde, Gustavo se paró firme, ¿no? Y pues por eso lo bloquearon y le hicieron la vida imposible como alcalde. Yo creo que el hombre, no lo estoy defendiendo,
no lo estoy defendiendo, no creo que sea tan malévolo de todo punto de vista. Yo lo que creo es que no tuvo con quién trabajar y terminó cediendo, él estaba solo. Y ahí hay una persona que me llama mucho la atención, a quien escucho, y es el doctor Gilberto Tobón Sarín, donde nos hace análisis del país, que Colombia es un estado narcopolítico, ¿no? Es un estado de corrupción total, y alrededor de las alcaldías hay muchísima corrupción, muchísimos intereses, y creería que eso influyó mucho para que el hombre se diera y el hombre se volviera como se volvió. Lo otro, frente a lo que su merced dice, los levantamientos, pues es preocupante, es muy preocupante, pero también ese análisis y esa historia que su merced nos contó es pasado. No podemos colocar esto, como ejemplo en lo que está pasando ahorita, porque los tiempos han cambiado. La tecnología juega un papel muy importante. Los pelados están preparados en la tecnología, muy, muy avanzados. Son unos cambios que nosotros no nos esperábamos ver, y no estamos preparados, porque los pelados hoy en día tienen el mundo en su cabeza de otra forma distinta a como lo vivimos nosotros. Aquí, por ejemplo, me sorprendió hoy que los muchachos de aquí del territorio me llamaron a una reunión hoy, donde van a empezar a hacer unas escuelas de educación popular, y son los pelados de las primeras líneas. Entonces me encontré con pelados de la primera línea de USME y pelados de la primera línea del Portal de las Américas, y son pelados que se están preparando políticamente, están haciendo unos trabajos con los muchachos en los barrios, o sea, venir aquí y hacer el trabajo político y cómo preparar a los pelados, porque esa era la propuesta, cómo tenemos que prepararnos frente a lo que se viene para que lo que hicimos no se pierda. Creo que los pelados se están formando en su manera. Lo que no quieren los pelados, lo que es muy claro, y los pelados no quieren, es tener vínculo político con nadie, que son independientes al carajo, no quieren saber de ningún movimiento, no quieren saber absolutamente de nadie, pero son pelados que sí se están preparando. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo ahorita el compañero, no soy tan pesimista. Va a ser duro, va a ser difícil, y de pronto vamos a tener muchas más víctimas, pero esto no se va a ver en pocos años, se va a ver a largo plazo, porque los chicos sí se están preparando, y los chicos con el cambio tan brusco que ha venido teniendo el Colombia y el mundo entero, yo creo que los chicos le van a apostar, y los chicos se la van a jugar, y se van a ver cambios, no ya, pero sí más adelante. Gracias, Marta Belén. Había Néstor, otra ¿me persona. escucha? Néstor. Guayabita tiene la Sí. palabra. Sí, claro. Mire, iba a ser como una pregunta, pero es que la última reflexión o información que nos da Hugo, y a propósito, pues felicitaciones, es una persona muy culta, muy erudita, muy fundamentada, muy sólida conceptualmente. De verdad que no había tratado antes con Hugo, no tenía mayores referencias de Hugo. Pero retomo su llamado, Hugo, de que se llamaba romper esquemas. Comparto lo que ya se ha dicho acá, lo dijo Fernando, de pronto a su manera también lo dijo Marta Belén. Eso también hay que romper esquemas, y no va a ser entonces desde una visión como tan desde la intelectualidad europocentrista, ¿sí? Como como nos la hace a la luz, pues, de este libro de Spartacus y el movimiento del 68, y cita pues muy a menudo a Foucault, a Hannah Arendt, bueno, todo esto. Y en la relación, esa relación que es como el hilo conductor de su exposición, Hugo, Revolución Constitución,
Acá ya hemos hecho algunas charlas, Hugo, donde desde el M19 somos muy autocríticos con la Constitución del 91, porque si bien pues, es una Constitución que es producto de una correlación de fuerzas, ¿sí? Correlación de fuerzas, si bien a la bancada de constituyentes del M se les hizo algunas concesiones, sobre todo en el preámbulo, en los principios fundamentales, en los derechos, igualmente, pues esta bancada fue muy ingenua y se dejó meter todo el consenso de Washington en la Constitución, que es el título 12 de la Constitución nuestra del 91, y entonces es ahí donde se reafirma su tesis de que a la hegemonía del poder le basta simplemente con controlar lo económico, y eso es cierto. Bueno, a ellos les bastó, a Gaviria y a todo su grupo les bastó con imponer todo ese consenso de Washington en el capítulo económico de la Constitución, y se dieron otras cosas. Por eso es una Constitución, pues no espuria, pero sí muy deslegitimada, ¿no? Porque en últimas terminamos fue haciéndole como el mandado a lo que más le interesaba a ellos, que es el tema económico. En esa misma idea de la relación revolución-constitución, pues entonces es indiscutiblemente uno tiene que tener el referente de la Revolución Francesa, y es ahí donde también comparto el que pues yo tampoco soy de los pesimistas. De pronto pues uno es escéptico en cosas, pero pesimista no, porque le tenía ahí la pregunta, pero se la va a hacer más bien en el punto 3, que aquí más bien la dejo como reflexión. Hugo, mire que si no fuera por esas señoras, esas mujeres analfabetas que trabajaban 18 horas diarias en la plaza de mercado de París, que fueron ellas las que se fueron hasta Versalles, hasta el Palacio de las Tullerías, a tomar prisionera a María Antonieta, ¿sí? Y a obligarla a ella y a Luis XVI que tenían que irse para París, dejar de estar encerrados en su palacio. Y uno hace la lectura y uno dice, oiga, si no hubiera sido por esa primera línea, no se hubiera dado la Revolución Francesa. Y yo asimilo mucho esa primera línea de esa revolución con lo que está pasando hoy en Colombia con la primera línea nuestra, ¿sí? Nuestra. Bueno, dejo ahí porque la pregunta es en el último punto donde me sentí como tocado, aludido, cuando dice Hugo que eso ya hay que dejar atrás, ese cuentecito de que la plusvalía se está dando, que ya hay plusvalía porque ya no existe mano de obra, ¿sí? Mano de obra. Mire, Hugo, Marx es muy claro al tocar este tema de la teoría del valor, donde él previó, él analizó que una de las fases últimas del capitalismo, en esta fase ya financierista que estamos viviendo ahora, de la financiarización de todo, hasta de los derechos, era inevitable que se diera un desarrollo de la composición orgánica del capital. Y el desarrollo de la composición orgánica del capital pues tiene que ver precisamente con el trabajo, con la fuerza humana de trabajo, digamos, pero antes que la mano de obra o fuerza humana de trabajo es el valor, ¿sí? Es el valor. No del valor de cambio, sino más que todo el valor de uso. Y cuando hacía este análisis Marx de este desarrollo de la composición orgánica del capital, él fue muy claro y dijo, mire, el factor, la variable, el capital variable, no el constante, sino el variable, o sea, donde se extraía la plusvalía, que es con base en la fuerza humana de trabajo o mano de obra que le dice Hugo, tiene sus fases, ¿no? En un comienzo es concreto, trabajo concreto, pero en su desarrollo se va dando el trabajo abstracto. Y hoy la tecnología, esto de la 5G, la 6C, que es el gran desarrollo de la composición orgánica del capital, es porque es producto del trabajo abstracto, ¿sí? Dígasele intelectual, teórico, académico, bueno, el de las fórmulas, el de los algoritmos, pero todo eso es producto humano, ¿sí? No es del capital. Entonces ahí es donde la pregunta que le hago, Hugo, es, ¿usted considera que
que hoy no se puede hablar de plusvalía porque como la mano de obra se ha reducido tanto a costa de la tecnología, si no considera que al hablar de tecnología y desarrollo tecnológico, estamos hablando precisamente de desarrollo de la composición orgánica del capital producto de una mayor incidencia del trabajo abstracto que el trabajo concreto. Era eso, gracias. Hugo, Sí. nos falta Luis Pacheco para que vos respondas las preguntas. Luis Pacheco, Alejandro Pacheco, Luis no, Alejandro. Sí, buenas noches a todos. No tengo cámara, pero entonces mi aporte va hacia, pues yo soy de la tendencia del optimismo. Yo sí pienso que en América Latina se están dando unas transformaciones, así como en el mundo. Vienen grandes transformaciones que no es pues del tamaño de nuestros sueños de la noche a la mañana, porque ese tipo de revoluciones ya no se dan. Pero sí hay avances. Yo pienso que el mundo sí está cambiando. El mismo sistema capitalista se cae, se está cayendo. El neoliberalismo se está desmoronando en América Latina, eso lo vemos, eso se palpa. Lo que pasa es que todos, como todo proceso político, toma tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Eso es lo que nos llena a nosotros de pesimismo, porque queremos ver las transformaciones de la noche a la mañana. En los años 80, acuérdese cómo era, eso, no teníamos rumbo, no teníamos destinos, no habían referentes, por lo menos en América Latina no había referentes. Hoy tenemos referentes de gobiernos progresistas que logran llegar, que no es la revolución que uno quisiera, se han avanzado 2 pasos adelante y se retrocede pronto uno atrás, eso ha pasado, pero es parte del proceso. Entonces, es cuestión de paciencia. Acordémonos que son factores de poder tan fuertes que eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Ya, por ejemplo, el compañero del tema de Cali. ¿Usted cree que navegar contra esos factores de poder que se dan allí, el factor económico, los factores reales de poder, porque realmente llegar a la dirección de un municipio, incluso de un estado, no garantiza las transformaciones, así se tenga muy buena voluntad, porque hay que dar esa lucha contra los factores de poder, que son los medios de comunicación, la parte económica, los mismos partidos políticos que están en el poder, todos son factores de poder muy fuertes y eso no se va a derrumbar de la noche a la mañana, ¿sí? Y entre tanto, pues el tema de la preparación, hoy vemos, por ejemplo, que los jóvenes marcan un nuevo sendero. Estas juventudes definitivamente asumen una postura. No sé hasta qué punto se ha venido malogrando por el mismo desprestigio y ese factor de poder fundamental que ellos manejan, que los medios de comunicación. La ofensiva ha sido fuerte hacia el desprestigio, las movilizaciones por estos días, pero eso hay que entenderlo de esa manera también. Ese era como mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Hugo, antes de que empecé a responder, le solicito a todos los presentes prender las cámaras. Yo no tengo video, no tengo servicio de video en este momento. Yo ahorita pido la Tranquilo, palabra Néstor, también. tranquilo. Saludamos a Fabio Mariño y a Ana Lucía. Hola. Fernando, yo sé que Fernando Toro está enfermo, no hay problema con la cámara. Pero los demás, por favor, prenderlas. Oscar Cardoso, Marta Belén, Julián Mejía. Listo. Ana Lucía, ¿quién es Ana Lucía? Bueno, ahora sí, Hugo, tenés la palabra para que
Contesté las preguntas y cerremos el tema. Vale. Bueno, comienzo con Fernando. Bueno, primero que todo, pues aclaro, reafirmo, pues, pues, como lo dije al final, la idea no es hablar de hacerle juicios de valoraciones de maniqueas o de cuestiones optimistas o pesimistas, sino que siempre digo que esto puede resultar pesimista en la medida que cuando uno toma pues una postura crítica ante las cosas implica poner en crisis las cosas, ¿no? Y a veces poner en crisis las cosas para intentar pues una postura crítica que no es absoluta ni única, porque dejaría de ser crítica como tal, pues a veces no lleva, no acompaña, digamos, ese esquema que es parte del desarrollo de la modernidad, ese cambio hacia mejor, hacia eso es que me refiero yo. Es de primera aclaración general. En relación con lo que plantea Fernando, aquí he tomado nota de cada una de las cosas. Evidentemente, el elegir a los candidatos no es lo más democrático que hay. Hay que poner los candidatos, elegir los candidatos a ser elegidos y no el candidato entre 3 o 4 opciones que me han puesto, y a eso llamarle ejercicio democrático. Evidentemente, la votación es el último, digamos, la última etapa de un ejercicio democrático que implica con una deliberación y un diálogo constante, lo cual es muy complejo pues en las sociedades de masas en las cuales nosotros estamos insertos. Y estamos de acuerdo con esto, Fernando, y idealmente, y uno creo que hacia allá tenemos que ir. Y eso implica, pero volvemos al esquema que estoy poniendo en crisis, es que nosotros nos planteemos entonces hacer parte de partidos o de movimientos en la cual nosotros tengamos los mismos posibilidad de establecer los candidatos, imponerlos y a través de esa imposición o ese reconocimiento de los candidatos, poner a alguien que realmente nos represente. Y eso suena muy ideal y pues retomo lo que está diciendo Fernando, pero es un esquema absolutamente, digamos, las categorías políticas que nosotros tenemos, que son evidentemente vienen de Europa. Otra cosa es, y eso para eso les invito a que lean el libro o lean a Santiago Castro Gómez en el libro La Híbrida del Punto Cero, que hace una crítica de cómo se funda nuestra nación colombiana y hace una lectura muy cercana a la nuestra, en la cual él intenta superar una disciplina, ¿no? Donde deja claro, y estoy de acuerdo con Santiago Castro Gómez, profesor javeriano, además de Bogotá, muy ilustrado, hombre, muy crítico también dentro de esa ilustración, muestra cómo la modernidad y la ilustración que llegó a Colombia no es que haya sido peor o mala o mal aplicada, es que se dieron las condiciones tales para que esa ilustración se estableciera con una hegemonía que tenía el poder, una hegemonía pequeña, criolla, que terminó siendo mucho populares que tenían aquí, mucho más déspota, para generalizarlo, que las mismas esquemas que venían ejerciendo la corona. Uno se da cuenta de esto cuando cambia la Casa de Borbón en el siglo XVIII, 1700, y intentan imponer este ejercicio del desarrollo del capital y darle reconocimiento no por condición altruista, como nos podemos engañar nosotros o como algunos, ¿no?, de la Casa de Borbón, sino porque ya la única posibilidad de que la corona española mantuviera esa hegemonía, ¿cierto?, que era el gran imperio, pues que venía en crisis ya, y era logrando que esa gran masa, digamos, de productividad que estaba aquí en Latinoamérica se vinculara a los procesos de desarrollo productivos. Y entonces eso implicaba darle reconocimiento no solo a los criollos blancos, ¿no?, sino a los mestizos, negros, y a ciertos reconocimientos, y eso puso en crisis también la hegemonía de las colonias criollas que habían fortalecido su crecimiento y su poder en términos de la posesión de la tierra, pero que en términos también de desarrollo del capital fue muy pobre, que eso lo podemos ver hasta ahora. O sea, aquí todavía en Colombia, y no voy a salir de Colombia porque no quiero especular con casos que no conozco en otros países latinoamericanos,
todavía la hegemonía y el señorío, como lo podemos constatar ahora, está fundado en la tenencia de la tierra. Y entonces la lleno de ganado, ¿cierto? Como ya lo tienen todos claro, entonces en una hectárea pongo a pastar una vaca por hectárea, más o menos es el cálculo que se hace. Y ese poderío de la tierra se fortaleció mucho con ese fenómeno pues paramilitar, y ustedes se dan cuenta pues como el señor del Buérrimo, su poder está fundado en esas tenencias de tierra con todo el grupo pues ganadero que sustenta pues su poder también, con los cuales pues se alían para ello. Evidentemente nosotros tenemos categorías europeas, sin embargo, como se ha desarrollado aquí en nuestro proceso de Estado-Nación, pues son muy nuestras, pero también hace que nosotros, toda la teoría política de la cual nos pensemos nosotros, el desarrollo de nosotros, como Estado-Nación, está mediado por eso. Y eso pues, por más críticos que seamos de ello, seguimos atrapados, y esa es la gran crítica que hace Furio Jesse, en ese desarrollo histórico en la cual nosotros, por más amplios que nos pensemos, nuestras formas de inteligibilidad, de comprensión del mundo, que todo está mediado por el lenguaje y por las palabras que componen ese lenguaje, está dentro de ese esquema ante lo político, fundado en esas categorías que hemos aprendido nosotros y que toca desprenderse de ellas para empezar a pensarlas, pero pensarlas implica también hacer uso de una elaboración también de uso del lenguaje lingüístico, de elaboración de una nueva terminología que sea mucho más cercana a nosotros. Y sobre eso han trabajado muchísimos filósofos, y por eso lo recomiendo a Santiago Castro Gómez, que son muy críticos entre la crítica latinoamericana, ¿no? Que también nos ponemos en el otro extremo. Entonces hay que hacer filosofía latinoamericana y hay que borrarnos. Y pues bueno, ¿y con qué? Pues como decía ahora, creo que era Luis o Néstor, pues lo nuevo siempre se soportan lo nuevo. Uno quiere ser moderno en función de lo antiguo, ¿no? Todo movimiento renacentista tiene que ver con la muerte de un movimiento anterior. El arte crítico, ¿cierto? Clásico, está en función de la superación de lo crítico, está en función de lo clásico. Entonces, el referente antiguo siempre es fundamental para yo saber si estoy cambiando o no, para saber si soy lo mismo o no. Y es imposible borrarlo, pero hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en crisis para poderlo pensar. Y es difícil, o sea, como lo hemos dicho ahora, pues yo no sé cuál será la forma, pero y los jóvenes son los que tienen que ir construyendo eso, no sabemos cómo. El referente al proyecto nacional pues tiene que ver con eso, Fernando, o sea, alguien tiene que construirlo, pero evidentemente nuestra terminología, nuestra manera de pensar, elaborar, está mediada por un Estado-nación con una categoría que la globalización porque hay que tener en cuenta, ya lo ha puesto en crisis y ha puesto a que estos Estados-naciones ya dejen de ser el gran leviatán que se pensaron y ahora son meros empresas estatales al servicio de un capital global donde las corporaciones imponen las condiciones, eso no se puede negar. Ahí hay lecturas críticas como de Wendy Brown en la secreta revolución del neoliberalismo, que podría ser una buena lectura, pero que es evidente que el modelo neoliberal está rampante, que el desarrollo de las formas de capital ya no son modernas y que tienen unas condiciones muy particulares a como venían dándose. El agente productivo está en China y los demás países también supuestamente desarrollados sufren crisis porque se dieron cuenta que no solamente era optimizar la producción, o cayeron en la trampa en que no solamente era optimizar la producción, sino tener quien se la consumiera. Y eso es lo que uno podía leer en Donald Trump cuando intentaba una especie de neoconservadurismo, que suena pues muy paradójico y hasta chistoso, intentando nacionalizar y que consumieran productos nacionales, porque si yo no produzco aquí y no le doy trabajo a los que me tienen capacidad de consumo, pues ¿qué voy a hacer con esa sobreproducción? Y es una crisis que está viviendo el modelo neoliberal también globalizado, porque entonces todos están viviendo, Colombia entró viviendo de la mercantilización, y entonces ¿quién produce? Y entonces pone en crisis el esquema pues de la plusvalía con el valor agregado pues de la fuerza de trabajo, que ahora pues lo hablamos cuando me toque hablar de Luis, lo que planteó Luis. En relación con Hannah Arendt, pues yo
no voy a entrar a defender a Hannah Arendt, pero evidentemente yo he leído bastante en Hannah Arendt. Ella nunca se sintió parte de ningún grupo sionista, al contrario se negaba, y lo único que... Lo he leído bastante porque hice una tesis de maestría sobre Hannah Arendt, me tocó leerla muchísimo. No soy pues un defensor pues de ninguna imagen pues política o filosófica, o me niego pues a ese tipo de oraciones humanas, pero Arendt no se negó a ese proceso. Evidentemente ella se sintió norteamericana porque fue el único país que la recogió después de que la votaran, ¿no? Pero en eso también uno puede leer que es muy estratégica y es muy crítica. Yo he leído bastante la obra de ella y ella le da muy duro, hay unos ensayos que le dan muy duro, de Little Rock, por ejemplo, a Richard Nixon, a toda la corrupción de Richard Nixon, y cuando ella habla de la revolución norteamericana es porque ella en el concepto revolución, que es un libro completo pues que ella escribe sobre la revolución, va a diferenciar el concepto de revolución que venía dándose tradicionalmente y que viene de una categoría de la mecanicista, de la astronomía, que todavía es válida desde la perspectiva mecanicista, y eso es la vuelta que da un astro en el firmamento. Eso es una revolución, que es lo que uno ve en los carros, en las motos, a cuántas vueltas dan en un mismo, ¿cierto? Un mismo circuito, pues. Ese concepto de revolución, que era una restauración, estuvo vigente hasta la Revolución Gloriosa que se dio en Inglaterra, cuando tumban a Cromwell y vuelve la corona a tomarse el poder en el siglo XVII, 1668 creo que fue la Revolución Gloriosa. Y se transforma el concepto de revolución con la Revolución Francesa, no norteamericana, cuando esa revolución en medio también plantea al padre de la Revolución Francesa. Ellos tenían un esquema que no era el esquema pues de la participación de todos, y fue en el mismo, era una idea más de orden norteamericano, de la transformación, de una restauración al estilo inglés, en la cual habría que retomar nuevamente, volver a un punto del cual se partió y que había que retomarlo, aunque no era claro cuál era el punto. Por eso incluso el rey, pues está la famosa frase, que el rey se pregunta pues a Leancourt, el duque Roquefoucauld de Leancourt, si eso era una revuelta, y él le dice, no, esto es una revolución, porque inicialmente estos lo que querían era una especie de reacomodo de las situaciones de los tres estados generales en que venía dándose Francia. Llevaban 105 años sin reunirse, y esperaban pues que se diera una especie de equilibrio, una transformación de esos tres estados que conformaban pues digamos el reino francés, y no la transformación que se dio realmente, y fue en el transcurso y desarrollo de esa revolución que se fueron dando los cambios y lo que nosotros conocemos luego en retrospectiva como esa gran transformación francesa, y que ha marcado como el punto de partida paralelo al desarrollo capitalista, pero que es más de orden inglés que francés, o de la Europa continental. Mientras tanto, pues Alemania estaba asomada al balcón, pues, esperando qué sucedía. Pues no quiero entrar pues a darle más vueltas a lo de Hannah Arendt, pero pues bueno, pues respeto tus juicios allí, pero intento explicar por qué ella llamó revolución, porque en ese momento como ella considera la revolución como un punto de partida nuevo, diferente, evidentemente el punto de partida nuevo y diferente se dio en Norteamérica. Más allá de que estemos de acuerdo con eso y que estemos oprimidos por Norteamérica, es evidente que ahí sí se dio una transformación, además porque los padres fundadores de Norteamérica estaban pensando el modelo griego de tomar y hacer uso de su propio destino. Uno puede leer a Jefferson, por ejemplo, a Adams, y son muy críticos incluso en el ejercicio de la participación democrática, porque les preocupaba también que se diera una especie de dictadura democrática, y estaban agenciando para que se dieran procesos de participación política de tal manera
como eran unos nuevos estados formados y que venían ya formados, los estados se juntaron fácilmente porque cada vez que llegaba al estado, eso tiene que ver con la colonización de Norteamérica, pues que sería otra historia allí, pero cuando se formaba cada estado, a la corona inglesa no le interesaba mucho esto, entonces ellos armaban su especie de fuerte, como pasó con el Mayflower, se bajan allí y antes de bajarse en el Mayflower se ponen de acuerdo cómo se van a acomodar y hacen una especie de constitución, ¿no? Incluso cada estado, que era una especie de fuerte, tenía su propia constitución y por eso se dieron los Estados Unidos muy fácil de juntarse porque cada quien tenía su propio gobierno. Pero bueno, no quiero darle más vueltas a eso y pues Fernando, no, pues respeto, no sé dónde haber leído eso y pues no voy a entrar pues a polemizar más con ello, pero trato de reafirmar porque Arendt dice aquello de que la revolución de transformación real fue con Norteamérica, porque ahí sí se dio esa posibilidad de que la gente se pensara que era posible superar la pobreza y la miseria, porque antes no era posible. En el esquema feudal y hasta en Europa también se pensaba que si yo nací pobre, pobre moriría y el cielo me iba a reivindicar esa pobreza. Y si yo era elegido de Dios porque era parte de la nobleza, sería noble y tenía derecho a usufructuar todo. Cuando los inmigrantes europeos llegan a Norteamérica y se toman y empiezan a crecer y a crecer en economía y a crecer de manera, el bienestar económico y material, Europa se asoma desde la miseria y dice, uy, es posible superar la pobreza. ¿Sí? Desde esa perspectiva es que Arendt habla de la posibilidad de la revolución real que se dio en Norteamérica. ¿De acuerdo? Bueno, sigo con Marta. Marta hablaba del levantamiento de los muchachos, evidentemente es un evento, como lo planteábamos, único, que rompe con todos los esquemas y no sabremos, posiblemente lo podemos leer en retrospectiva qué va a suceder. Lo único es que no tomen los mismos esquemas que nos acompañan a nosotros porque quedarían nuevamente en la ruptura del tiempo histórico, retomando ese proceso y adecuándose a las formas de hegemonía que se vienen dando ahora. Es lo que yo intento pues plantear en esta discusión y lo que planteo pues desde la perspectiva de Furio Jesse. ¿Sí? Evidentemente el movimiento espartaquista era alemana y el movimiento 68 es Norteamérica, pero uno lo puede leer en esa clave de cómo uno se inserta desde las mismas formas de inteligibilidad y entonces no hay otra manera de pensar, sino que si uno puede criticar al alcalde y decir lo mismo, entonces entra, como decían algunos, entonces entra a tomarse el poder, digamos, un valor, digamos, sin juicio de valor, pues que tiene con toda la buena voluntad, pero hay una corriente que lo arrastra, le toca sumarse a la corrupción, bueno, y le toca poner un secretario que es un militar y que amenaza a matar a más muchachos y si se le atraviesan, bueno, pues no sé hasta dónde podría uno decir, se dejó llevar, yo preferiría renunciar, pero no voy a entrar en esa discusión tampoco. Y evidentemente los muchachos, yo lo planteaba algunas veces con los estudiantes en relación con el nuevo ágora. Las redes son un nuevo ágora. El problema nuestro, las sociedades de masas, pues que no podemos compararnos pues con las estructuras que a veces caemos en las trampas de compararnos pues con el esquema de la polis griega, donde los ciudadanos eran muy pocos y los esclavos y los metecos y los demás y artesanos que no eran ciudadanos eran mucho más. Pues evidentemente las redes favorecen el ágora, esa posibilidad, ese nuevo ágora donde la red, y se ha hecho evidente, donde todos pueden entrar en contacto y ponerse de acuerdo, lo que habría que es como que ellos mismos afinen, porque uno ya no podría plantearle esquemas que ya están en crisis, qué tipo de transformación y cómo ejercerá esas nuevas formas de caracterización de lo político. Pero evidentemente yo podía caracterizar la acción política como ser partícipe de su propio futuro, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues ellos tendrán que ver cómo construirse y cómo organizarse para ser partícipes de ese propio futuro que uno los ve, además dispuestos, que como ya lo han dicho ustedes, ¿cierto? Y Marta también, y bueno, y Luis también,
ahora hay una especie de despertar de saber romper esa apatía que era más un pesimismo y decir, hola, yo sí puedo participar, yo no sé cómo, pero me voy a meter en eso, ¿cierto? Y hay gente, yo he escuchado muchachos que han renunciado al trabajo para dedicarse a ello, ¿no? Esperemos que no caigan en los mismos esquemas, digamos, tradicionales, pero hay un despertar de la juventud y para mí eso, aunque yo me niego a manejar el esquema de la esperanza, porque eso es de la esperanza y el dolor y con el temor que no han manejado siempre la sociedad, pero ahí hay una especie de intento de participación en la toma de las decisiones de su propio futuro que para mí me genera mucho bienestar, por no decir esperanza, me genera mucha placidez y cierto optimismo frente al futuro, no mío, sino de estos jóvenes que, que evidentemente quieren ser partícipes de su propio destino y eso para mí es lo que el significado más concreto de la acción política. Y desde luego, como plantea Marta, pues es un proceso de largo plazo. En relación con lo que plantea Néstor García, bien, pues sí, muchas gracias pues, por el reconocimiento. Hay que romper esquemas, evidentemente. Y la sociedad moderna se desarrolló en un antagonismo entre homopolíticos y homoeconómicos. Mientras los ingleses ponían el homoeconómico, los alemanes ponían el homopolíticos. Entonces, moralizando todo ese proceso de transformación, pero evidentemente lo que agenció todo el desarrollo del Estado-Nación, y uno lo puede evidenciar en la riqueza de las naciones, es esto de pensamiento inglés, que además influyó en Kant, ¿no? Y una cosa muy importante que planteaba Néstor, y es las mujeres en la revolución. Creo que eso es algo que también hay que tener en cuenta, y cómo esa participación de las mujeres en ciertos momentos críticos, si uno se devuelve, digamos, a las narraciones evangélicas también, las únicas, y yo a veces lo uso un poco como en broma, pero para poner en crisis pues a la virilidad de los hombres, las únicas que no se escondieron, ¿sí? Que no se ocultaron cuando empezaron a perseguir a Jesús fueron las mujeres. Las únicas, después de que lo enterraron, se pararon ahí en la tumba a esperarlo 3 días, confiando que resucitara. Y según la narración bíblica, mientras tanto todos se negaron, Pedro dijo que no lo conocía y todos hicieron los pendejos. Estas mujeres quedaron ahí esperando y según ustedes lo leen y lo han leído, imagino que todos antes estaban influenciados por el cristianismo, ¿cierto? Y además hay que leerlo así no se hace con dogma. Si ustedes lo recuerdan, pues creo que todos lo han leído. Cuando Jesús sale de la tumba, según la narración, él se encuentra a las mujeres, a María, a Marta y a otras que están allí, y les dice, vayan, anuncien el nacimiento de la nueva religión, el cristianismo. Entonces, si uno lo lee de esa perspectiva, sin dogma, las mujeres son realmente las que inician la fundación del cristianismo. Los demás apóstoles estaban escondidos y muertos del susto, ¿no? La plusvalía, bueno, en relación con la plusvalía, bueno, aclaro que no es que estoy poniendo en cuestión el planteamiento marxista, ¿no? Evidentemente, la fuerza de trabajo genera, es más, la diferenciación que hace el Capital, el capítulo 20, pues esa diferenciación entre la riqueza y el capital es que evidentemente el capital es diferente a la riqueza en la medida que se le dé una plusvalía, y en ese momento la plusvalía tenía que ver con esa fuerza de trabajo, ¿no? Pero aparecen otros factores, como bien lo han dicho ustedes, ¿cierto? Lo dijo Luis también, que pues evidentemente Marx no iba a tener en cuenta, y uno de esos factores es la especulación, el mercado bursátil, fiduciario. Es por eso que ahora, y es una lectura particular mía, andan todos los capitalistas, los dueños de las corporaciones, reventando la tierra, sacando oro, porque a partir del mercado de papeles fiduciario, la especulación, el dinero más allá extremo, digamos, mediado a través de cartas de internacionalización, estas cartas pues que se mandan cuando se hacen importaciones, y la especulación, sobre todo en el mercado bursátil de la bolsa de valores,
ha hecho que no exista un valor real de la riqueza, sino que son puros papeles. Entonces yo puedo tener un papel 1.000 millones, 2.000, lo que sea, ¿cierto? Pero no hay un patrón real de riqueza como se vino estableciendo el desarrollo del modelo económico. Y eso hace que la economía entre en crisis. Porque una empresa, Ecopetrol, un día la acción puede costar 100.000 pesos y no sé cuánto exactamente cueste, y al otro día puede costar 900 y al otro día puede costar 1.200, pero no han dejado de trabajar lo mismo, y si un día dejan de trabajar más o menos, eso no hizo cambiar el valor de la acción. El valor de la acción se cambió por el efecto de la especulación, de la oferta y la demanda. Entonces no hay una correlación directa en relación con la plusvalía y el valor, ese valor que no es real de la riqueza, y con la valoración de las empresas. Es todo esa punta de especulación. Y entonces, y ahora pues con todas estas empresas digitales que evidentemente tienen una elaboración, un desarrollo humano, pues no hay una correlación directa en relación con una empresa si yo la desarrollé más o menos, ¿no? Como pasa con estas empresas de internet, que yo la hago crecer, entonces un día que nace el Facebook nace una club de amigos, y después yo la vendo en miles de millones, y ahí no hubo miles de trabajadores produciendo. Eso es lo que genera esa inflación de esa riqueza, y con una paporización de la mayoría, porque esa mayoría no participa de la creación de esa riqueza. A eso es que me estaba refiriendo. Y Luis, lo que plantea Ruiz, pues evidentemente ya lo dije, no, yo no estoy hablando, lo rectifico si lo dije así, o me hice entender así. Yo trato de no darle un juicio de valor de eso pesimista, optimista, positivo, negativo. Simplemente trato de plantear claves para la lectura de la situación, y como todo proceso con lectura crítica, y como todo proceso humano que nunca acaba, pues fruto de las crisis es lo que ha generado transformaciones. Pero cuando yo digo esto, estoy atrapado en el metarrelato de la modernidad, porque estoy pensando que esa crisis me va a llevar a un cambio para mejor, ¿sí ven? Entonces, porque no hay otra terminología en la cual usar. A eso es que me refiero yo con la elaboración del proceso lingüístico y todas las elaboraciones que nos hace a nosotros construir pensamiento y conocimiento epistemológico. Hay un límite, y ese límite son las palabras y la terminología que yo uso. Y el esquema, pues, el metarrelato y el momento histórico en el cual estoy inscrito. Y eso, transformarlo, implica una valoración y una crisis de uno mismo como sujeto. Bueno, para cerrar, pues no sé, solo podría decir que que este momento, como ya lo había dicho, es un momento de absoluta crisis, pero esa crisis no tiene un valor positivo o negativo, simplemente una crisis que va a llevar a grandes transformaciones. Y bueno, lo que uno siempre espera, porque está dentro de la espera, es la esperanza, ¿cierto? Está inserto allí una postura optimista de que los cambios vayan a ser para mejor. Bueno, no tengo más que decirles. Hugo, muchas gracias por este tema, por enriquecernos y llenarnos de elementos. Bueno, pero no he leído aquí en el chat, perdóname, porque aquí había unas expresiones aquí. Fernando Toro: lo que está en crisis son los modelos político-económicos del siglo XIX. Hay una pugna entre reforma y transformaciones. La lucha se está pariendo desde la emergencia de los modelos desconocidos o excluidos, modelos económicos de pueblos originarios, socialismo utópicos. Las relaciones de producción ya no se dan desde el principio de la dominación, sino desde el principio de la enajenación. No tengo cámara. Bueno. Bueno, ahí está lo que dice Fernando. No, pues ahí entrar pues en debate con Fernando. Yo podría decirle a Fernando que la crisis de la modernidad se evidenció evidentemente el 19 ya empezó la crisis, ¿no? Y como todo proceso de aceptación de esa crisis, como les dije al principio, cuando nos marcan el fin de la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, ya Freud lo estaba anunciando el inicio de la Primera, ¿cierto?
y otros dicen al final, otros dicen no, es que tiene que ver con la era informática, con la caída pues del modelo. Eso hay mucho debate, ¿no? Pero lo único cierto es que la crisis sí está vigente y ya es como, para mí sería como un punto, en una cúspide de esa crisis, ¿no? Fabio Mariño, yo ni a la Cámara de Representantes. Herminia estaba pidiendo la palabra, Herminia. Fernando Toro, ya te leí. Fernando, no sé si ahora quieres decir algo. Fernando, ¿cuál es el nombre de los textos y autores, por favor? Los textos, Fernando, la híbrida del punto cero. Hugo, es que De tenemos Santiago un Castro. problema, Hugo. Se corta el sonido, se corta el sonido. Hugo, tenemos un Perdón. problema, Hugo. Es que aquí en el sitio en Tunja nos prestaron el sitio hasta las 8. Entonces, por eso te decíamos que cerrar. Listo. Pues Fernando, ahí te te lo voy a escribir. La híbrida del punto cero. Santiago Castro Gómez. Y el Pueblo sin atributos. Wendy Brown. La secreta revolución del neoliberalismo. Hugo. Bueno, pues. Ya. Listo, Escucho, Hugo. atiendo la orden. Listo, Hugo, ¿ya terminaste? Sí, sí.